Segundo bloque y recién estamos entrando en calor. Señor Cherep, ¿me cuenta usted de las declaraciones patrimoniales? Las de cada declaraciones uno de los patrimoniales. Primero quiero decir que solo uno de los tres primeros candidatos a diputados nacionales en Santa Fe es diputado nacional. Estamos hablando de las tres listas, ¿no? Estamos hablando de la lista que encabeza Fernández Fernández, la lista que responde al presidente Macri y la lista que responde a Roberto Labaña, que son las tres o los tres dirigentes sobre los que indagamos. Vamos a compartir seguidamente algunos datos de lo que son las declaraciones juradas que reconozco no tuve inconvenientes en conseguir. Esto es lo que tiene Federico Angelini, diputado provincial desde 2011 de Cambiemos. Fue el primer diputado electo por el PRO en Santa Fe, un chico bastante joven. Y es el primer candidato a diputado nacional muy cercano a Mauricio Macri. ¿Qué declara Federico Angelini? Un departamento en Rosario de aproximadamente 150 metros, una casa quinta en Funes, que reconoce haberla comprado en los últimos años como consecuencia de sus ingresos como diputado provincial. Esa casa quinta en Funes, por lo que él dice, está más o menos cotizada en $120.000 reales. La cotización según Catastro es insignificante, creo que decía 10.000 pesos. Tiene dos autos, un Volkswagen Vento 2018 y su mujer tiene una EcoSport 2017. No tiene deudas en los bancos, reconoce un ahorro cercano a los 500.000 pesos en los bancos y tiene desde 2003 un emprendimiento privado que es un criadero de pollos muy reconocido en la ciudad de Rosario. Angelini se negó a darme los datos que corresponden a los números de esa empresa porque es una sociedad y naturalmente que él no está autorizado a ventilar los números de la sociedad. De todas maneras, por el lado de Federico Angelini no conseguimos ningún dato que nos resultara demasiado curioso. Su compañera de fórmula se llama Jimena García, es la hija, fíjate qué grandes estamos, Daniel, es la hija de Eladio García. Eladio García, dirigente universitario, luego devenido en juez, primero fiscal y luego en juez en Santa Fe, compañero de la facultad. Jimena es la hija. Jimena no tiene bienes propios. Por lo que consignamos, no tiene propiedades a su nombre, sí tiene un auto a su nombre y trabaja desde hace un buen tiempo en la gestión municipal del intendente José Corral. Ese es el panorama patrimonial de los primeros dos candidatos de Juntos para el Cambio. Seguimos. Enrique Esteves, actualmente es concejal en Rosario. Enrique Esteves tiene una historia muy particular. Es el hijo, yo lo decía recién, es el hijo de Guillermo Esteves Boero. Y él me confesaba en una charla con absoluta honestidad que él participa como socio de las empresas agropecuarias familiares. Es sabido que por historia los Esteves Boero tienen largos o importantes, un importante caudal de hectáreas en la provincia de Santa Fe y también en la provincia de Buenos Aires. Bueno, él me decía que como bienes propios tiene un departamento en Rosario, un departamento importante, valuado en más de $150.000, solamente tiene un auto, un Citroën C5, no tiene deudas bancarias y me reconoció que en su cuenta, en sus ahorros, actualmente tiene 235.000 pesos y no tiene dólares. Tampoco tiene dólares Angelini, que se quejaba de una orden que en su momento dio el presidente de la Nación y dice, yo fui uno de los pocos que le hice caso y especifiqué mi plata. Bueno, 235.000 pesos es lo que dice Enrique Esteves, concejal de Rosario Tener, y sus propiedades son mayores, repito, porque están vinculadas a su condición de socio hereditario de las tierras de su padre, don Guillermo Esteves Boero, en su momento líder y el más importante dirigente del socialismo. Quien la acompaña en la lista es Radicales, Carolina Piedrabuena. Tampoco tiene un bien ganancial, una casa que comparte con su familia. Tiene un auto que también es un auto particular, modelo 2011, y me reconoció que en su cuenta tiene apenas, digo apenas porque no me parece un número muy significativo, 46.000 pesos. Eso es lo que tenía en la cuenta y no tiene cuentas, no tiene deudas bancarias porque hace poco tiempo terminó de pagar una prenda. Tercera y última placa vinculada a los candidatos de Santa Fe. Marcos Clery, es diputado desde 2011.
Marcos Clery, si se quiere, es el único que, al que tuvimos que acceder a su declaración jurada a partir de el seguimiento en la web. No conseguimos que él personalmente nos atendiera y nos ofreciera todos los datos. De lo que pudimos recabar, de lo más importante que él declara en su, valga la redundancia, declaración jurada en la Cámara de Diputados Nacionales, es que es dueño de 2 departamentos en Rosario. 2 departamentos de los que dice ser dueño en el 50%. Entendemos que esto debe ser o por su condición de cónyuge o por su condición de heredero, no lo sé. Dice haberlos recibido como donación. Suponemos que puede haber sido una herencia adelantada, no hay detalles sobre esto. Lo que sí sabemos es que luego, ya en su condición de diputado nacional, en el año 2015 incorporó a su patrimonio una casa de 435 metros cuadrados, más jardín en Freire, al sur provincial. Es un caserón, me dicen todos. De todas maneras, nadie discute que su condición de diputado nacional, sus ingresos como diputado, le permiten hacer una incorporación de este tipo al patrimonio. No declara autos, Clery. Yo no sé si no maneja, no sé si se acostumbró desde el 2011 a tener chofer, pero no declara autos en su declaración jurada, con lo cual no sabemos si los tiene o no, y si los tiene, pueden estar a nombre de otra persona. A finales de 2018, de acuerdo a la declaración jurada, Marcos Clery declara tener una deuda de 481.000 pesos. Y también declara tener 32.450 pesos en su cuenta bancaria y un ahorro de $65.000. Muchacho de la Cámpora. $65.000. Es todo lo que declara Marcos Clery. No hay ninguna, por eso me asombraba con los datos obtenidos por Luciano. Ninguno declara tener acciones en empresas, salvo las 2 mencionadas, digo, la empresa de pollo de Angelini o los campos de Esteves Boero. Pero digo, no hay en ninguna de las declaraciones juradas de ellas participación o compras de bonos. O dinero afuera. O dinero afuera, creo que a esta altura sería una desprolijidad. Hay algunos que no son no, incluso hubo un ministro. Pero de todas maneras, digo, este es el panorama de los principales candidatos de Santa Fe. En segundo lugar, en la lista de Clery, está Alejandra Obey, con la que intenté hablar por teléfono, actual concejala de Santa Fe. Alejandra Obey tiene una casa propia y después tiene mucho heredado de su padre, Jorge Obey. El exgobernador. El exgobernador de la provincia. Y exintendente. De todas maneras, Alejandra Obey tiene un auto solamente, que es lo que pudimos indagar, no pudimos comunicarnos con ella. Tiene un auto propio y dice tener un ahorro de 350.000 pesos de acuerdo a su declaración jurada frente al Consejo Municipal. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. Garro. Adelante. Bien. La verdad que igual que Connie, todos, salvo un solo candidato no ha hecho su declaración jurada oficial en AFIP. Después el resto ya la tienen todas hechas porque es obligación para ser candidatos ya a partir de esta, sobre todo de esta elección, ya presentan con anterioridad ante la Oficina Anticorrupción. Comenzamos, vamos a hablar de los candidatos de Juntos por el Cambio, que van a ser los primeros en aparecer. Y quien aparece es quizás el patrimonio más conocido, porque viene para repetir su senaduría, que es Alfredo De Angeli, quien es ya senador nacional y busca renovar esa banca. Alfredo De Angeli, insisto, son conocidos estos bienes. Tiene 2 terrenos y una casa en María Grande, todos frutos de una herencia. Un terreno y una casa en Gualeguaychú, que entiendo que donde vive su ex mujer. Tiene 2 lotes y una casa en Pueblo Belgrano, una casa reciente que la terminó, recuerdo hace un año atrás Oscar Londeros hacía referencia al patrimonio de Alfredo De Angeli y esa casa todavía figuraba como lote, hoy ya es una vivienda que entiendo que incluso el propio Alfredo De Angeli vive. A ver, posee 950.000 pesos en una cuenta corriente y 500.000 pesos en otra cuenta corriente como ahorros. Además tiene 20 máquinas agrícolas, las cuales no las trabaja él, sino que las trabajan sus hijos y algunos tiene arrendados junto a un campo que trabaja otra persona. Todas ellas por un valor de 5.300.000 pesos. Y si pasamos a la siguiente placa vemos que Alfredo por ahí tiene algunos riesgos más en lo que se refiere. ¿Por qué? Porque tiene deudas con el Banco Nación principalmente,
donde en algún momento, sobre todo en el conflicto agrario, estaba bastante preocupado por sus deudas y además tiene 3 créditos prendarios por las máquinas agrícolas. El pasivo bancario en los bancos de Alfredo De Angeli es de casi 900.000 pesos, pero además tiene créditos por ventas de cereales y por ventas de diferentes productos con la empresa Llavito Sociedad Anónima por una cifra que, como vemos en pantalla, supera los 800.000 pesos. En Recordemos total, que él, digamos, trabajaba durante con la empresa Llavito desde hace mucho tiempo. Entiendo que la relación sigue estando todavía con Claro. los campos que arrienda, pero ya Alfredo hace mucho que no se sube arriba de un tractor. En total, entre bienes, depósitos y dinero en efectivo, Alfredo De Angeli, todas las declaraciones juradas son al cierre de 2018, que es lo que manda la ley para las presentaciones de las declaraciones juradas. 12.845.000 pesos, eso es el total de los bienes que tiene Alfredo De Angeli. Pasamos a quien figura segunda en la lista de senadoras. Ella es Estela Olaya, que es una referente de la UCR. Una amiga. Estela tiene un patrimonio muy discreto, tiene una casa en Paraná, un departamento con cochera también en Paraná. El departamento tiene 120 metros cuadrados, está valuado en 2 millones de pesos, pero ahí aparece la primera discusión. Hay algunos bienes que están valuados según manda la ley, y por ejemplo, quizás ese mismo departamento en otras declaraciones juradas aparece valiendo 100.000 pesos. Bueno, que ahí hay un desfasaje. En el caso de Clery, yo lo que veía es que sus valuaciones inmobiliarias estaban en el orden de los 10.000, 15.000, 20.000 pesos. Son valuaciones No se absolutamente actualizan. falsas. Claro, Y digamos, el valor inmobiliario es mucho más alto. Estela tiene 2 cajas de ahorro con 76 pesos. Una con 76 La pesos. conozco, es probable. Sí, y otra tiene ya 73.000 pesos y un plazo fijo con casi 150.000 pesos. No tiene vehículos, al menos no figuran vehículos a su nombre. Aparece Gabriela Lena, que es quien encabeza la lista de diputados en Juntos por el Cambio. Es quizás la que tiene mayor patrimonio en Cambiemos. Te diría hasta más que De Angeli, aunque insisto que no están el valor real de las propiedades. Lena tiene una variedad importante de, en principio, vehículos. Tiene 2 vehículos al 100% de ella, que son un Goldtrend y un Honda Civic modelo 2017, y también aparece un Honda City 2013, que es solamente el 50% de ella. Después aparece un local en Chajarí, que entiendo que debe ser una sociedad familiar porque tiene solo el 25%, al igual que un terreno rural en Colonia, en Sánchez Sauz, en Santa Ana, una zona muy linda para tener terrenos, porque sobre todo si es sobre el lago, es una zona hermosa. Tiene un terreno también rural en la misma colonia, en Santa Ana, que eso sí es el 100% de ella. Y después tiene, en la siguiente placa vamos a ver, una casa en Chajarí. ¿Te pasaste el terreno en Chaco? Ajá. Ah, perdón, pensé que figuraba Chaco, acá. sí. Claro, y un terreno en Chaco. Pensé que seguía en la Colonia siguiente Benítez. placa. El 50% Debe del ser terreno. de ganancial. Que es un bien ganancial, exactamente. Una casa en Chajarí, un terreno a medias en Santana, otro terreno en Chajarí. Justifica o dice tener más de 200.000 pesos en bienes del hogar, una cifra que es realmente difícil de cerrar, y tiene 3 plazos fijos. Entre los 3 suman alrededor de 1 millón de pesos, y después, en cajas de ahorro, cuenta corrientes y dinero en efectivo, dice tener alrededor de 1,5 millones de pesos. Tiene algunas deudas, no son, la verdad que ha tomado algunos créditos en los bancos, pero no son significantes en cuanto al patrimonio que tiene. Tiene 2 créditos que entre los 2 suman, hay uno de 600.000 pesos y el otro de poco menos de 400.000, que suman casi 1 millón de pesos, y 63.000 pesos que entiendo que eran, al momento de cerrar, tarjetas de crédito. Vamos a Gustavo Hein, actual intendente de Basavilbaso, 47 años, va como candidato a diputado nacional. Hein tiene una declaración jurada muy cortita. Cuando inició la gestión tenía un terreno donde al cierre del año 2018 ese terreno ya se había convertido en una casa, pero
con un crédito del banco hipotecario que lo justifica en su declaración jurada, que el valor estimado es de 839.570 pesos. Dice tener bienes en el hogar por 389.000 pesos y una caja de ahorro con 127.000 pesos, además de su vehículo, un Toyota Corolla, que es el vehículo con el cual se ha trasladado y se traslada durante la campaña, que es del año 2016. Cambiamos de partido y vamos a Consenso Federal. Hombre de Gualeguaychú, Lisandro Gamarra, candidato a senador nacional, es el único al que no pudimos acceder en conjunto con la producción a la declaración jurada oficial. Nos dio una declaración jurada hecha, entiendo que por su contadora, pero no es la declaración jurada oficial porque no figuraban ni los ingresos, ni los egresos, ni nada. No es obligación tener Sí, pero no la aportó. Claro, Tiene no una moto Yamaha valuada en 110.000 pesos, una camioneta Toyota Hilux valuada en casi 2 millones de pesos y un Audi LHT, la verdad no sé cuál es. ¿A qué se dedica Gamarra? Es abogado y lleva emprendimientos inmobiliarios. Compra grandes terrenos y los fracciona vendiéndoselos a cooperativas. Por eso tiene 3 terrenos valuados entre los 3 más o menos 7,5 millones de pesos. Hay un terreno de 8 hectáreas y media, otro de casi 5 hectáreas y el otro de 2 hectáreas. Y acusa tener deudas por créditos prendarios, por los vehículos, uno de 1 millón de pesos y la otra de 300.000 pesos. Y aquí quiero ver la billetera de ustedes. Juan Manuel Rossi, él es socialista que integra la lista como candidato a diputado nacional de Consenso Federal. Solo tiene ingresos por 100.550 pesos anuales. Nada más. No, bueno, muchacho. No, pero pará, consigámosle un trabajo a Rossi urgente. Es lo único que figura en su declaración jurada. Yo acá tengo, no sé, Connie, ¿cuándo tenés vos? Coherencia. Pero yo tengo... A pesar de ser... Por favor, ponche Es hijo... eso. Está peor, Por favor, ponche está peor que eso. Rossi. Parece un minguito con la... Esto. Es ingeniero industrial y Vamos a tiene... hacer una vaca para Rossi. 10.000, 50. Vamos a hacer una vaca No para llega a los Cherep 50 también. No Vamos a hacer una vaca para 50 Cherep también. pesos. Socialista, ahí está. No se agarra usted si quiere Eso aportar algo. socialismo. No. Tiene un emprendimiento de pacú. Y bueno, vamos a hacerle un canje, pobre que Puede le vender un digamos. pacucito y se lo podemos Claro. comprar. Rossi, juntamos acá 60, 75 pesos para usted. Páselo a buscar. Insisto, es la Vamos a hacerle un declaración canje, jurada vamos a hacerle un canje. oficial. Te devuelvo los Aunque en sus redes sociales dice ser un gran emprendedor que tiene un emprendimiento de... Que lo tome venta con de onda, pacú. vamos a decir también. Sí, claro, además- no sea cosa que se si enoje, se nos enoja mande que carta haga- documento, porque todos quieren mandar carta documento. No, pero además, digamos, Si se enoja que haga cola. no hay está un mal, montón. no está mal. Digamos, hay datos que son muy privados y que además a lo mejor complican a otra gente. Pero no te presentes como candidato si no podés... Claro. No, pero digo, en tener este una- caso, un tipo que reconoce tener poca plata, tampoco lo castiguemos por eso. Pero 100.000 pesos no, No nos anuales. cae bien nada. O sea, no, lo ha superado el diputado Bus, que no es poco. Sí, Jus Claro. está brindando. Lo ha superado a US. O sea, nosotros ya teníamos millonario al lado. 2 festivales benéficos para UI y Ahora uno para Rossi. Sí, torta frita y pan casero hecho por la abuela de Antonella. Sumemos para Rossi. Pobre Rossi. Nos metemos en el oficialismo provincial. Quien encabeza la lista de senadores es Edgardo Cuéllar, que es secretario general de la Gobernación, candidato a senador nacional. La verdad, muy prolija la declaración jurada de Cuéllar. Todo a media Como con debe su ser, mujer. el mano derecha del gobernador, Bueno. si no tiene prolijo Todo a Cuéllar. media con su mujer. Tiene 5 hijos Cuéllar, por eso uno veía No los es que esa vehículos. media, es que lo compraron Bueno. juntos, claro. Bueno, yo no entiendo eso. Pero todo ahí justificaba lo de los 5 hijos. Una Chevrolet Spin, modelo 2015, y una Meriva. Todo para llevar una familia abultada. 2 casas en Concordia, las que vive siempre. Incluso Cuéllar me reflejaba que es la misma casa donde vive siempre. Ahorros por 400.000 pesos y bienes del hogar valuados en algo así como 400.000 pesos. En total, si tomamos los valores reales de las viviendas, el patrimonio de Cuéllar ronda los 9 millones de pesos actualizado a 2018, con los precios reales de las viviendas en Concordia. Pasamos de Cuéllar a Estefanía Cora, que es concejal en Paraná, 30 años, licenciada en Historia, será candidata a senadora nacional, es candidata a senadora nacional,
Tiene un Toyota Etios 4 puertas sedán, último modelo, lindo, modelo 2018 que está valuado al cierre de 2018 en 394.000 pesos, hoy debe valer un tanto más. Una caja de ahorros con 150.000 pesos y ahorros en otros lados con 120.000 pesos. Además, reconoce tener una deuda bancaria de 18.000 pesos, que debe ser seguramente la tarjeta de crédito. ¿Conocías a esta chica, Estefanía Cora? Es concejal de Paraná, es jovencita, entró justito con Puede la ser. De la Cámpora, contemos que la Cámpora Puede hasta ser ahora la no- senadora más joven. Justamente Seguramente. porque entra con el límite. Sí, de sí, edad. Que si ganan por un voto, Ya Cuellar, tiene 2-1. Cora va a ser senadora. Sin dudas. Pasamos a otra mujer conocida, ex intendenta de Paraná, ex diputada nacional, y Blanca Osuna nos decía: es la misma declaración jurada que tengo desde que fui diputada nacional. No ha modificado nada en mi patrimonio, tiene su casa en Paraná, un departamento en Buenos Aires, un vehículo, un Ford Focus, y además reconoce tener depósitos por 60.607 pesos con 78 centavos. Blanca dice, si ves la declaración jurada que tenía cuando era legisladora nacional, es exactamente la misma. Y acá pasamos al último que nos queda de la lista, que es el contador Marcelo Casareto, quien va de candidato a diputado Despacito, nacional. despacito, porque... Quien yo, si tuviera dinero, lo buscaría como asesor contable, sin ninguna duda. Y se lo dije personalmente, porque la verdad que es una persona fanática de los números. Tiene una casa en Paraná, Casareto, una casa en Rosario del Tala. El propio Casareto reconoce que sus viviendas no están valuadas con el valor real, pero así lo exige la ley. Tiene un tiempo compartido en el Meliá Dominicana desde 1995. Perdón, Lo el pagó. Meliá lo que yo creo que es. En República Dominicana. Sí, sí. El Bueno, Meliá es un pero- hotel. 7.000 Pero pesos un lo tiempo pagó en compartido. 2095. Importante. Declaró Es tener un clavo un objetos... tiempo compartido también, ¿eh? Sí. Te digo, no es un negocio. Sí, no. Declaró tener objetos personales por 400.000 pesos y en total las propiedades, el valor que tiene es de 7,5 millones de pesos. Eso es lo que tiene en propiedades, pero Marcelo Casareto asegura ser una persona que conoce muchísimo de inversiones, mucho. Por eso pasamos a la siguiente placa y vemos que quien será diputado nacional, que además es titular de ATER, que fue senador provincial, Ex titular. que fue Titular del IAPB. Claro, perdón, que ex titular de ATER y actualmente del IAPB, que trabajó en el Ministerio de Economía, que es profesor. Fue el ministro de Economía más joven Sí, según él, de la democracia. 30 años tenía. hablamos mucho sobre su Dirigente de declaración. básquet, Claro. Sí, hincha de básquet de la La selección. vicepresidente actualmente del Club de Chagüe. Periodista deportivo también en China. Hablamos Ah, mucho con él porque uno cuando ve su declaración jurada y un patrimonio que supera los 27 millones de pesos en bonos, títulos y letras, es algo realmente sorprendente. Y él me contaba, yo soy un fanático de esto. Cuando ves el detalle de sus declaraciones juradas, ves que ha comprado bonos del Banco Galicia, del Banco Francés, del Versa, bonos que vencen en el 2020, en el 2025, en el 2027, letras, títulos, fondos de inversión. Ha comprado, llegó antes de que se dispare el dólar, Casareto se veía venir y compró dólares en una cifra que no llegaba a los 40 pesos. Ahora, En la anterior, hace 3 meses atrás. no está bien que un funcionario público ande detrás de eso. Es contador público, bueno, ahí eso ya es una discusión. Yo sí, Más sos del mi corte economía. No, Lógico. éticamente, digo, distraer su tiempo. En No, buscar- ¿por qué sacaron la placa? No, Si le no si sé le doy si- mi dinero, yo... No sé si... Si me lo cuida, sí. No, porque digo, de verdad, estamos hablando de un hombre que hace mucho tiempo que está en la función pública. No tengo ningún concepto ni positivo ni negativo con Casareto, lo aclaro. No tengo más conocimiento que el de los encuentros acá. Pero está hablando de un hombre que hace inversiones mientras es funcionario público. Tiene- Yo, a mí me preocuparía, digo, me parece que los funcionarios públicos tienen la obligación de ocuparse. Claro, porque Bordet también es contador, digamos, ¿no? O sea, Claro, pero Tiene es- no menos es de 40 incompatible. inversiones, por ejemplo, en bonos, en letras, en bonos Consolidar, en bonos Nación, en FIMA Capital Plus. Si vos ves quizás al dinero en efectivo, no es tanto, pero cuando los trasladás a las letras, Sí. a los títulos, es realmente son negocios que, sobre todo en este gobierno Le ha ido muy bien. del presidente No son Macri, le ha negocios. ido muy bien. Permitime la palabra, es timba financiera. Sí, Sí, de es especulación. la timba financiera.
Es la especulación. Por eso se venido beneficiado por este... Bueno, y el total entonces del patrimonio. total de Casareto, o sea, ¿qué patrimonio te reconoce Casareto? Casareto, incluso él reconoce que es más, porque la ley no le evaluó las propiedades al valor real, ni las cuentas en dólares al valor que está actual. El valor real llega a los 35 millones de pesos. El valor real. Superaría ampliamente eso porque estamos hablando de que hay unos 3 o casi $1 millón. Las propiedades hoy figuran en 200.000 pesos y una propiedad hoy no baja ninguna de 2, 3, 4, 5 millones de pesos según la propiedad. Quizás en Paraná un poco más, la de Rosario del Tala puede ser. Lo mismo que los diferentes fondos de inversión. Pero $1 millón son $20.000. $1 millón. Perdón, Ah. de dólares. Por ejemplo, tiene fondos de inversión en dólares a 37,50, que los va a cobrar en 2020, en 2025. Compró las letras del gobierno nacional, compró las letras que ofertaba el gobierno nacional. Vamos a la LIC. Sí, ha comprado, insisto, De VAX. más de 30 diferentes letras, monedas y títulos que claramente es algo que le apasiona. Yo repito, Claro, pero yo coincido con me Tony, permito valorarlo éticamente. Pero ojo, o sea, la pregunta es, ¿cuántos funcionarios de los gobiernos provinciales o nacionales hacen lo mismo? Sí, claro. O sea, ¿cuántos funcionarios... Seguramente todos, o casi todos. No, ¿cuántos funcionarios contadores hacen lo mismo? Esa Sí, es la pregunta. O empresarios. El dinero de Casareto... No, es bueno, decir, pero empresario es otra cosa. Estamos hablando de funcionarios. Figura El empresario todo, que haga está lo todo que en el quiera. No, digo, funcionarios y empresarios a la vez, digamos. Yo tengo siempre una pregunta respecto a este tipo de cosas. Es, ¿en qué ocupa el tiempo el funcionario? Porque la verdad que lo que denota acá Casareto es que tiene una enorme ocupación en atender sus negocios particulares, lícitos. Sin duda. Pero digo, a lo mejor debería prestar la misma atención o mayor atención a la cuestión pública. Ahora, la pregunta cuyas es, consecuencias ¿está económicas... mal? No tiene, perdón, Por eso, Casareto no es ilegal. no tiene reconocido ninguna cuenta en el exterior. No. O sea, ni en solo Uruguay. Solo ese tiempo compartido. Todo el dinero Ni en argentino. Uruguay. Solo ese tiempo compartido en Dominicana. De 7.000 pesos del año 1995. Bueno, Y recordemos que ha estado en los últimos, no sé, por ahí vos te acordás más, 8 o 9 gobiernos. Casareto está en los gobiernos desde 1992. Está En en 1991. 8 o 9 gobiernos O sea, provinciales. Se lo secundaba, él se fue a trabajar con Cavallo en el gobierno de Menem, después volvió, estuvo de segundo de Eduardo Lalo Macri, cuando lo hicimos renunciar a Macri con la tapa de análisis de 1997, cuando dijimos que el señor Macri tenía $1 millón en el exterior, en una cuenta en el Banco Uruguayo, en realidad tenía casi $4 millones que pasaron por Uruguay, pero terminaban en Suiza. Casareto, que era el número 2, asumió como ministro de Economía, fue el ministro de Economía más joven. Él reconoce, sí, al dinero real en efectivo hoy, que lo podemos ver como hicimos la colecta para Rossi, quizás sería escaso, pero en letras, bonos y fondos de inversiones es una cifra importante. Bueno, última pausa, ya volvemos.